Cuando abrí la puerta de aquel sótano y vi los símbolos tallados en la piel de la tercera víctima, supe que esto no era obra de un asesino común. Era algo mucho peor. Algo que llevaba décadas oculto en las sombras de esta ciudad. Y yo estaba a punto de despertar a los demonios equivocados. Mi nombre es irrelevante. Lo que importa es que llevo 22 años desentrañando los casos que nadie más quiere tocar. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me gusta saber quién está dispuesto a mirar dentro del abismo conmigo. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Vas a necesitar seguir cada detalle de lo que estoy por contarte. Te advierto, al final de este relato hay una revelación que destroza todo lo que creías saber sobre el caso Ruiz. Una verdad tan oscura que cuando la descubrí, consideré seriamente quemar el expediente y olvidar que alguna vez existió. Pero no lo hice. Y ahora tú también cargarás con ese peso. Era marzo de 2019 cuando el expediente Ruiz cayó sobre mi escritorio como una sentencia de muerte. Nadie en la comisaría quería tocarlo. 3 homicidios en 6 meses, todos con el mismo patrón macabro, víctimas encontradas en posiciones rituales, con símbolos grabados post-mortem en zonas específicas del cuerpo. El capitán Mendoza me lo entregó sin mirarme a los ojos, como si el simple contacto visual pudiera contagiarlo de algo. Es tuyo, detective, me dijo. Los federales lo dejaron ir. Dijeron que no había suficiente evidencia para continuar. Pero yo sabía la verdad, no era falta de evidencia. Era miedo. Las fotografías de las escenas del crimen mostraban algo que ningún manual de criminología podía explicar. Víctimas adultas, sin signos de forcejeo, dispuestas como ofrendas ante un altar invisible. Y en cada escena, el mismo nombre garabateado con carbón en las paredes, Ruiz. Esa misma noche comencé a leer el expediente. No pude dormir durante los siguientes 4 días. La primera escena que visité fue la casa de Gabriela Soto, la segunda víctima. Una residencia modesta en las afueras, rodeada de árboles que bloqueaban casi toda la luz solar. Cuando crucé la cinta amarilla que aún permanecía atada a la puerta principal, el aire dentro olía a humedad y algo más, algo dulzón y putrefacto que se adhería a la garganta. Las paredes del sótano estaban cubiertas de fotografías. Cientos de ellas. Rostros de personas que no reconocí en ese momento, pero que mirarían desde mis pesadillas durante meses. En el centro de la habitación, marcas de tiza dibujaban un círculo perfecto. Dentro del círculo, manchas de sangre que formaban patrones geométricos imposibles de ser casuales. Me arrodillé junto a las marcas. Pasé los dedos sobre la madera del suelo y sentí ranuras talladas con precisión quirúrgica. Alguien había preparado este lugar durante años. Esto no fue improvisado. Esto fue planeado con devoción enfermiza. En una esquina del sótano, medio oculto detrás de unas cajas viejas, encontré un libro. No era un libro común, sus páginas estaban hechas de algún tipo de pergamino curtido, y la tinta parecía haberse aplicado con instrumentos artesanales. No había título en la portada, solo un símbolo que coincidía exactamente con los grabados en las víctimas. Abrí el libro con guantes. Las primeras páginas contenían nombres. Docenas de nombres escritos en columnas, con fechas al lado. Reconocí inmediatamente 3 de ellos, las 3 víctimas del caso Ruiz. Pero había más nombres. Muchos más. Y las fechas se remontaban a 1987. 32 años de nombres. Fotografié cada página y guardé el libro como evidencia. Esa noche, en mi oficina, crucé los nombres con la base de datos de personas desaparecidas. 47 coincidencias exactas. 47 personas que habían desaparecido sin rastro a lo largo de 3 décadas. Todas en un radio de 100 kilómetros. Y todas vinculadas a un solo apellido, Ruiz. Supe entonces que no estaba cazando a un asesino. Estaba destapando una red. Mi primer error fue actuar solo. Decidí no reportar el libro de inmediato. Quería entender más antes de que el caso se volviera un circo mediático o, peor aún, antes de que alguien de arriba decidiera enterrarlo otra vez. Comencé a investigar el apellido Ruiz en archivos municipales, registros de propiedad, censos antiguos. Descubrí que una familia Ruiz había sido prominente en la región durante el siglo XIX.
terratenientes, fundadores de la primera iglesia local, benefactores de orfanatos. Pilares de la comunidad. Pero en 1923, algo pasó. Los registros oficiales se vuelven vagos y contradictorios. Se habla de un incendio, de muertes inexplicables, de un escándalo que nunca se documentó completamente. Y después de esa fecha, el nombre Ruiz desaparece casi por completo de los archivos públicos. Una noche, mientras revisaba documentos en mi apartamento, noté que alguien había forzado la cerradura de mi puerta. Nada fue robado, pero alguien había estado dentro. Lo supe por un detalle: las páginas del expediente que dejé sobre la mesa estaban en orden diferente. Y sobre mi escritorio, dibujado con ceniza, estaba el mismo símbolo del libro. Me estaban observando. Y sabían exactamente lo que yo sabía. Decidí entrevistar a familiares de las víctimas. Necesitaba entender qué las conectaba más allá del patrón ritual. La madre de Gabriela Soto, la segunda víctima, me recibió en su casa con los ojos hinchados de llorar. Me contó que su hija había estado asistiendo a reuniones espirituales en los meses previos a su desaparición. Grupos pequeños de personas que se reunían en casas privadas para reconectar con las raíces ancestrales del pueblo, según sus palabras. Cuando le mostré discretamente el símbolo del libro, su rostro perdió todo el color. Ese símbolo, lo vi en un colgante que Gabriela usaba. Le pregunté qué significaba y me dijo que era protección. Visité a otros familiares. Todos contaron historias similares: las víctimas habían sido reclutadas en grupos espirituales, círculos de meditación, talleres de sanación ancestral. Pero cuando intenté localizar a los organizadores de estos grupos, me encontré con callejones sin salida. Direcciones falsas, números desconectados, nombres que no existían en ningún registro. Era como perseguir fantasmas. Excepto que los fantasmas no dejan cadáveres rituales. El padre de la primera víctima, Ricardo Herrera, me dijo algo que me heló la sangre: detective, mi hijo me dijo que había encontrado su verdadera familia. Que la familia de sangre no importaba. 3 semanas después, lo encontraron muerto. Durante una de mis investigaciones en archivos parroquiales antiguos, conocí al padre Julián Mendoza, un sacerdote jubilado que había servido en la región durante más de 50 años. Cuando le mencioné el caso Ruiz, su expresión se endureció. Debería dejar ese caso en paz, detective, me advirtió. Pero en sus ojos vi algo más que preocupación, vi reconocimiento. Lo presioné. Le mostré fotografías de los símbolos. Finalmente, después de un largo silencio, habló: la familia Ruiz no murió en 1923. Se transformó. Continuó en secreto, pasando sus prácticas de generación en generación. Yo era joven cuando descubrí algo terrible durante una confesión. Un hombre me confesó haber participado en ceremonias donde se preparaba a personas para el tránsito espiritual. No entendí entonces lo que significaba. Me reveló un nombre: Tomás Ruiz, de 68 años, que vivía en una granja aislada a 40 kilómetros del pueblo. Un hombre que nadie mencionaba, pero que todos parecían conocer. Si va a buscarlo, me dijo el padre Julián, vaya preparado. Y vaya con fe. Porque lo que encontrará allí no es completamente humano. Pensé que era superstición de anciano. Qué equivocado estaba. Antes de visitar a Tomás Ruiz, decidí revisar una última vez todas las fotografías forenses de las 3 víctimas. Pasé horas examinando cada centímetro de sus cuerpos, buscando algo que los investigadores anteriores hubieran pasado por alto. Y entonces lo vi. En las 3 víctimas, detrás de la oreja izquierda, había una pequeña cicatriz circular. Idéntica en posición y tamaño. Una marca de inyección. Contacté al forense que había realizado las autopsias. ¿Notaste marcas de inyección en las víctimas?, le pregunté. Revisó sus notas y confirmó: trazas de una sustancia no identificada en el torrente sanguíneo. Algo orgánico, posiblemente derivado de plantas, que no estaba en ninguna base de datos toxicológica. ¿Pudo haber sido administrado voluntariamente?, pregunté. Por la ubicación y la falta de hematomas defensivos, sí. Es probable que las víctimas lo permitieran. Entonces entendí: no fueron secuestradas. Fueron preparadas. Aceptaron voluntariamente lo que fuera que les inyectaron,
creyendo que era parte de algún ritual espiritual. Y eso hacía todo infinitamente más oscuro. Porque significaba que confiaron en sus asesinos hasta el último momento. Llegué a la propiedad de Tomás Ruiz al atardecer. La granja estaba rodeada de campos abandonados y una niebla espesa que parecía surgir del suelo mismo. La casa era antigua, de madera carcomida, con ventanas oscuras que me observaban como ojos muertos. Toqué la puerta. Nadie respondió. La empujé y cedió con un crujido. Dentro, el aire era denso, cargado de incienso rancio y algo metálico. «Señor Ruiz», llamé. Una voz respondió desde las sombras del pasillo: «Sabía que vendrías, detective». Tomás Ruiz emergió de la oscuridad. Era un hombre alto, demacrado, con ojos que parecían ver a través de las cosas. Nos sentamos en una sala iluminada únicamente por velas. Le mostré las fotografías de las víctimas. No se inmutó. ¿Las conoce?, pregunté. Las conocí en su forma anterior. Ahora están en su forma verdadera. Durante 2 horas, Tomás me describió una cosmología retorcida. La familia Ruiz había preservado durante generaciones un conocimiento ancestral sobre el tránsito entre mundos. Las víctimas no fueron asesinadas, según él, sino liberadas de sus cuerpos para cumplir un propósito superior. Hablaba con la calma de alguien completamente convencido de su verdad. Le pregunté directamente: ¿usted las mató? Me miró con algo parecido a la lástima. Yo cumplí mi rol. Como lo hicieron quienes vinieron antes. Como lo harán quienes vengan después. Tenía suficiente para arrestarlo. Pero antes de hacerlo, necesitaba saber una última cosa. ¿Dónde están los demás?, le pregunté a Tomás. Las otras víctimas del libro. Las 47 personas desaparecidas. Sonrió. Fue una sonrisa que me perseguirá hasta mi último día. En el lugar donde todas las ofrendas deben descansar. En la tierra que nos fue entregada para custodiar. Me llevó, esposado pero sin resistencia, a un granero detrás de la casa principal. Cuando abrió las puertas, el olor me golpeó como un puño: tierra húmeda, descomposición antigua, cobre. Bajamos por una escalera de piedra hacia un sótano subterráneo. Lo que vi allí destrozó algo dentro de mí. Hileras de nichos cavados en las paredes de tierra. En cada nicho, restos humanos cuidadosamente dispuestos, algunos reducidos a huesos, otros más recientes. 47 cuerpos. 47 vidas terminadas en este altar subterráneo. Pero lo que realmente me quebró fue ver, junto a cada cuerpo, pequeñas pertenencias personales. Fotografías familiares, cartas, objetos queridos. Habían sido colocados allí con cuidado, casi con amor. Como si cada víctima fuera honrada. Como si esto fuera, en la mente enferma de Tomás y quienes lo acompañaron, un acto sagrado. Llamé inmediatamente a refuerzos. La granja fue rodeada. Tomás no opuso resistencia. Mientras lo subían a la patrulla, me dijo algo que aún resuena en mi cabeza: ya comenzó el nuevo ciclo. Detective. Y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. El caso parecía cerrado. Tomás Ruiz fue acusado formalmente de 47 homicidios. Pero cuando comenzamos a investigar a sus posibles cómplices, la verdad explotó en direcciones que nunca anticipé. El análisis del libro reveló algo imposible: contenía huellas dactilares de más de 30 personas diferentes. Crucé esas huellas con nuestras bases de datos. 15 coincidencias. 15 personas con vidas normales, trabajos respetables, familias. Un maestro de escuela. Una enfermera. Un contador. Un funcionario municipal. Personas integradas en la comunidad que nadie sospecharía jamás. Cuando comenzamos a arrestarlos, ninguno negó su participación. Todos hablaron del llamado, de la verdad ancestral, del propósito superior. Hablaban como robots programados con el mismo discurso enfermo. Pero lo que realmente cambió todo fue el testimonio de uno de ellos: Tomás no es el líder. Nunca lo fue. Él solo es el guardián de esta generación. El verdadero arquitecto está por encima. Y no lo encontrarán porque ya lo conocen. Revisamos cada conexión, cada nombre, cada vínculo. Y entonces apareció el capitán Mendoza. Mi propio capitán.
El hombre que me había asignado el caso. Su nombre estaba en registros de transferencias bancarias a propiedades vinculadas a la familia Ruiz. Su ADN fue encontrado en el sótano de Tomás. Y cuando registramos su casa, encontramos el libro gemelo, otro registro de víctimas, con fechas que se extendían hacia el futuro. Fechas que aún no habían ocurrido. Nombres que aún no habían sido borrados. Cuando fue arrestado, no dijo una sola palabra. Solo me miró con esa misma sonrisa tranquila que había visto en Tomás. Y entendí que esto era más grande de lo que cualquiera podía imaginar. El caso Ruiz se cerró oficialmente con 18 arrestos, incluyendo al capitán Mendoza. 47 familias finalmente pudieron enterrar a sus seres queridos. La prensa lo llamó el culto del tránsito, y durante meses fue noticia nacional. Pero yo sé que no terminó. Porque en ese segundo libro, en esas fechas futuras, había un nombre que reconocí de inmediato, el mío. No sé si fue una amenaza, una profecía o simplemente la fantasía enferma de un culto deshecho. Lo que sé es que cada noche, antes de dormir, reviso las cerraduras de mi casa 3 veces. Que cada rostro desconocido en la calle me parece sospechoso. Que cada símbolo casual que veo dibujado en una pared me paraliza por un segundo. Han pasado 4 años desde que cerré el expediente Ruiz. Pero el expediente no me ha cerrado a mí. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, escucho algo que me hiela la sangre. El sonido de páginas siendo pasadas en algún lugar lejano. Alguien está escribiendo el próximo capítulo. Y aunque el caso está cerrado, yo sigo esperando el día en que toquen a mi puerta.